devocionales. Para el día de hoy mi columna se titula «Qué rico ser rico». Desde niño solía escuchar personas mayores, buscadores de paraísos post-mortem, que criticar a los ricos era mezquino y alimentaba el odio de clases. En ese momento, con seguridad, no tenía yo la más mínima idea de qué eran las clases, y mucho menos la relación entre crítica y mezquindad. Y así deben pasar décadas para que despierte un pálpito de clase, de conciencia de clase. Y es allí cuando empezamos a entender que la civilización ha construido pirámides en honor a los dioses y en detrimento de los pueblos. En otras palabras, y para no herir susceptibilidades, en honor a las élites y en detrimento de las bases. Pero, ¿por qué criticar a los favorecidos y no mejor aspirar fervorosamente a ser uno de ellos? Sencillo, porque la base de la pirámide obedece a una ambición generosa, concepto que no he inventado. La idea corresponde a una parte del libro El casamiento engañoso, coloquio de los perros, del notable Miguel de Cervantes, que dice: ambición, pero ambición generosa, la de pretender mejorar su estado sin perjuicio de tercero. ¡Wow! Ahora sí van a decir ustedes, qué interesante concepto. Discúlpenme, sé que a muchos les disgusta el término pobre, pero lo usaré de todos modos. Los pobres no sabemos de maldad. Los pobres no imaginamos el ascenso mientras pisoteamos a los demás, y si algún pobre piensa en la posibilidad de hacerlo, no es pobre, es arribista. Permítanme ir a los datos. En Colombia, la pobreza multidimensional, es decir, la que contempla en conjunto la situación de salud, vivienda, educación, trabajo, salubridad y demás, para el 2019 ascendió a 17,5%, cifra que, conociendo nuestros gobiernos, podría estar más maquillada que los balances de Comoda. Según cifras de Fede Desarrollo, en el 2020 ascenderá hasta el 38%. ¿Qué dirán nuestros amigos de Uribia, en La Guajira, que registraron en el 2018 niveles de pobreza multidimensional del 92,2%, o Cumaribó, Bichara, con 91,4%, o Alto Baudó, Chocó, al 90,6%? No nos engañemos, compañeros, amigos todos, enemigos algunos. La brecha entre ricos y pobres es tan grande como un par de tractomulas. Pero no cualquier par de tractomulas, 2 tractomulas atiborradas de dinero. Imaginémonos 8.000 millones de dólares, que es la pequeña fortuna de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que registró en abril la revista Forbes. Valga agregar que para el 2014 correspondía a 14.500 millones de dólares. No sé cómo un hombre puede sobrevivir con semejantes pérdidas. Pero seamos gráficos. Esos 8.000 millones de dólares equivalen a 8.000 portafolios con billetes de $100. Si les gustan las medidas de peso, entonces serían 80.000 kilogramos de dinero, escasas 80 toneladas de peso, hechas con esfuerzo, gramo a gramo, por los 75.000 trabajadores, y qué decir de trabajadores, empleados de su emporio. Déjenme descansar, por favor. Solo a un pobre se le ocurre la pobre idea de criticar a los pobres ricos. Pero, por suerte, hasta el mismísimo Juan Pablo II, en su encíclica de 1991, criticó el capitalismo salvaje. Tal vez tuvo mejor suerte y recibieron con regocijo y sin entendimiento sus palabras. Pero debo dejaros, hermanos míos, hijos de la tierra, que se vende por hectáreas, hijos de padres amorosos que pagan el silencio, hijos que pelean con otros hijos para obtener la herencia de su padre, hermanos que pelean conmigo
por ser la oveja negra. No sé cuántos entiendan mi columna, les dejo un link para un curso online de quiropraxia. Muchas gracias. Buen día para todos. La columna del día de hoy se titula La amenaza de la educación. Hace un par de meses, un congresista colombiano, un burócrata surgido de su juiciosa reverencia ante la politiquería tradicional y egresado de un colegio público, propuso de manera tenebrosa y muy hábil la necesidad de regular la libertad de cátedra. Según el parlamentario, en los colegios públicos los docentes adoctrinan a los estudiantes y esto, tanto él como su partido, lo encuentran terrible. Estoy de acuerdo con el representante del establecimiento en que el adoctrinamiento es una pésima idea. El adoctrinamiento religioso que hemos sufrido casi todos los estudiantes colombianos en un estado laico, por ejemplo, nos ha castrado las ganas de sumergirnos en las ciencias y las humanidades, porque lo primero que hace es censurar cualquier planteamiento disímil a la tradición cristiana. Ha convertido en tabú temas tan humanos y naturales como el amor, el sexo, el cuerpo, el arte, la literatura y un interminable etcétera. Con enconada razón, el biólogo evolutivo y divulgador científico británico Richard Dawkins, en su libro El espejismo de Dios, plantea que la enseñanza de la religión a niños puede ser considerada como abuso infantil. No solo el adoctrinamiento religioso es dañino. Lo mismo ocurre con los sistemas educativos de partido único, en totalitarismos fascistas o comunistas que se asemejan por sus dogmas y verdades incuestionables, todos despreciables y completamente restrictivos. Comparten todos la idea de que el Estado debe regular la conciencia y el pensamiento para vigilar y controlar mejor a sus ciudadanos y siempre lo hacen enarbolando motivos nobles como la patria, la paz y el orden. En dichas visiones doctrinarias de la educación no existe la libertad de cátedra. En Colombia está en el artículo 27 de la Constitución y conmina al Estado a garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Por otro lado, la libertad de cátedra es concomitante con la libertad de expresión, opinión y conciencia también garantizadas constitucionalmente. El representante funda su proyecto en una falacia ad nauseam, por medio de la cual repiten y reiteran mensajes en contra de los profesores como el numeral FECO de adoctrina, los continuos ataques a docentes que en ejercicio democrático de sus derechos protestan y se manifiestan y han afrontado los debates con argumentos y propuestas frente a las colosales falencias del sistema educativo, las políticas sociales en general y los mezquinos gobiernos que ha habido en el país. El proyecto no es extraño al venir de donde viene, un sector de la población paranoico, fanático y caudillista y que considera el pensamiento crítico y la discusión política peligrosa. Dicho sector de la población defiende una realidad en la cual muy pocos tienen mucho y muchos comparten muy poco. Y como esto les garantiza poder, al tener ciudadanos irreflexivos y conformes, hacen lo que sea para mantenerla igual. Maquillar un poco por aquí, decorar un poco por allá, pero que de fondo no haya ningún cambio sustancial. La iniciativa esboza su gran preocupación por los niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Que para cuidar su libre desarrollo de la personalidad y su integridad física. Pero eso es lo que menos les importa. Si así fuera, desde hace mucho tiempo, desde ese sector político, habrían señalado, cuestionado y regulado los adoctrinamientos reales que tiene hoy la escuela y los abusos que impone un sistema educativo autoritario y cosificador que realmente ha atrasado el desarrollo científico y crítico social del país. Por otro lado, este proyecto parte de la consideración errónea de que los estudiantes son marionetas torpes y descerebradas, incapaces de reflexionar y que debido a eso es mejor poner grabadoras y cámaras para vigilar y, como dice Steven Pinker, convertirnos en la policía del discurso en vez de abrir espacios de discusión que, como está comprobado, aumentan el nivel de análisis, autonomía y toma de decisiones libres e informadas. No sé si haya un acto más político que la educación.
entendiendo la política como el ejercicio público de discusión y controversia, de sentar posiciones y rebatir argumentos, de plantear ideas nuevas, de investigar, de construir para derribar y volver a empezar, como debe ser un proceso de conciencia y no como se pretende que siga siendo. Limitar las discusiones de carácter político como las masacres, el balance entre el presupuesto de educación y de guerra, las políticas extractivistas, el porqué de la enseñanza de una lengua extranjera y no otra, la violencia machista y estatal, la pobreza, la falta de oportunidades laborales, académicas y culturales, etc., lo único que hace es perpetuar la ignorancia y el unanimismo, enterrándonos cada vez más en el barrizal del atraso en todos los aspectos del desarrollo. El proyecto fue retirado, pero eso solo confirma dos cosas. La primera, que no fue propuesto públicamente para que fuese aprobado de una vez, sino para medir el aceite de hasta dónde pueden ellos ir instaurando iniciativas restrictivas de la libertad y encontrar un momento coyuntural como el de la violencia actual para coger los profesores como chivo expiatorio y justificar falazmente la necesidad de tremendo despropósito. Y la segunda, que entre más invasivas son las leyes del Estado, más detestables son. Muchísimas gracias. El país del Sagrado Corazón. Siempre vino a mí la pregunta del por qué a este país le llamaban el país del Sagrado Corazón de Jesús. Y ya teniendo uso de razón, en mi 8º grado, me di a la tarea de preguntar y buscar en los libros de historia la respuesta a este interrogante, encontrándome con el relato que para quienes no lo conocen, citaré. Siendo el 18 de mayo de 1902, a poco tiempo de terminar en Colombia la Guerra de los 1000 días, por medio del decreto 820, se decretó la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. En resumen, como gesto de reconciliación entre liberales y conservadores, dando como consecuencia un día feriado y una ceremonia que precedía el ladrón de turno. Perdón, me exalté. El presidente de turno. Hasta que la constituyente del 91 declarara la libertad de culto y luego de una demanda en un juzgado obligara a que esta misma se dejara de celebrar en respeto a la nueva constitución y el Estado laico. Todo esto me lleva a pensar que la política y la religión siempre en nuestro país han estado ligadas en una estrecha relación, donde la primera nombrada comete los más grandes errores en contra de los seguidores de la segunda, pero la segunda sale a dar perdón y pedir reconciliación entre unos y otros. Que tanto política como religión nos han sido impuestas durante años, como si una complementara a la otra. Me imagino que todo como un gran pacto para brindar control y esperanza a los desdichados que habitan este paraíso terrenal. Pero ¿será que el Sagrado Corazón es sinónimo de engaños, corrupción, crímenes, desidia y odio? Ya que en este país hace mucho tiempo, ni por gracia divina ni por decisión propia, los habitantes han tenido un poco de reconciliación o amor. ¿O será que esto no se los enseñaron a los Pastranas, a los Duques, a los Valencias, a los Uribes y a todos los seguidores de estas ideologías políticas que al parecer ya no creen ni en el Sagrado Corazón de Jesús ni en nada, solo en las voces de su innombrable patrón y hasta cuadros de él, emulando la figura del mismo Hijo de Dios, tienen pegadas en sus casas? ¿Será que cambiaremos el título de Sagrado Corazón por el de Malvado Corazón, ya que la política actual y la religión parecen haber tomado un bando y estar legitimando cuanto acto hostil se realice en nombre de su venerable y aborrecido Salvador? Y me hago esta reflexión, ya que este título que llevó a este país en algún momento y que fue símbolo de reconciliación nos quedó grande. Ojalá podamos volver a sentirnos una sola patria, siendo este parte de un simbolismo o no, por lo menos podamos encontrar el regocijo de la verdadera unión. Saludo para todos, mi nombre es Víctor Hugo Osorio Céspedes y en esta oportunidad leeré en voz alta
este texto titulado Basura. Siendo yo un niño, gracias a tener un querido padre lector, me enteré de los personajes, historias, mensajes en los globos y viñetas del dibujante Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino. Este, por medio del sarcasmo, la ironía y el humor negro, realizaba sátiras políticas y mordaces críticas sociales. Por ejemplo, retrataba las injusticias del mundo, las hambrunas de Somalia y Etiopía, las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, los desequilibrios mentales de los ciudadanos de las megalópolis contaminadas, las inmundicias de la globalización, el frenético e irracional paso veloz de la cotidianidad vacía, la desazón de un mundo al borde del asqueroso abismo y el caos bélico total. Recuerdo entonces que eso leía de niño. Aún hoy, ya adulto, las releo porque rememoran verdades en nuestro efímero paso por este mundo enfermo y engañoso, donde, por ejemplo, nos dice Quino que Dios es el dinero, los automóviles son las piernas, las computadoras son un símil del cerebro, los teléfonos celulares inteligentes, el único contacto humano intersubjetivo, y la cultura es aquello que venden en la televisión o internet exaltando la banalidad, por ejemplo en telenovelas refritas y melodramáticas, películas de acción que hacen apología de la violencia simbólica y de forma explícita, videos musicales que ven a la mujer como un objeto sexual, el encomio del facilismo ante la vida y su idealización por medio de la publicidad, los discursos falaces de los políticos criminales y corruptos, la cosificación y mercantilización del ser humano por parte de la economía. El hombre ha sido desplazado a la periferia de la historia, ya no es su protagonista, ha sido reducido a una cifra o una estadística mortal, sin realidad subjetiva e intersubjetiva, minimizado por el positivismo y la racionalidad instrumental. Es un muerto entre los muertos, un ser sin alma o con 1.000.000 de ellas, lo mismo da. Son solo números y algoritmos. Mostraba en esas viñetas Quino que el hombre actual halla en el espejo al prójimo a quien ayudar, y en las bolsas negras de la basura, rotas por habitantes de la calle y perros hambrientos, además de ratas y cucarachas putrefactas, allí halla los ideales, la honestidad, la solidaridad, la moral. O mejor, la doble moral, que en el caso de la caricatura de la que hablo, se aplica a la pedagogía o guianza de los niños. Por eso toda la escena es la de un padre enseñando a su hijo cómo es el mundo, la realidad objetiva en que sobrevivimos. Pero dice la voz popular, como un pajarito embaucador, que Colombia es uno de los países más felices del mundo. ¿Acaso el conocimiento hace infeliz al ser? Quizá esa edad de oro idílica en realidad está aquí abajo, en el mundo de la vida, no en el más allá metafísico y mitológico con que muchos sueñan cruzar impunes el umbral del dolor y sufrimiento de la existencia. Yo descreo de esos fantasmagóricos jardines edénicos o infiernos sulfúricos. Todo eso está aquí y ahora, en la tierra, con montañas de basura que quizá, como sugería Aldous Huxley, sea el infierno de otro planeta. Este es el país de los 10.000 reinados de belleza, los motociclistas y conductores que respetan la vía y la vida, de las redes sociales que fomentan la estulticia y una identidad cultural falaz, donde el crimen organizado manda, la corrupción campea y el dinero es Dios. El mismo Dios con mayúscula del país del sangrado corazón sin ojos, como se quiera. Aquí la moral tiene dos máscaras y podríamos sacarla de la basura, chorreante de líquidos negros como licuefacciones espirituales. Para rematar esto de una vez a quemarropa, como en Colombia, diremos que en este país embaucador, el río del tiempo de Heráclito, el oscuro, es de sangre negra, como coagulada o fría, indiferente, algo estático y yerto. Un cauce de basuras fétidas que van a la mar. El poeta español Jorge Manrique decía que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir.
Pero aquí, reiteramos, los ríos están muertos y llevan a más muerte. Si los ríos son las almas de las ciudades, revisemos el llamado río Bogotá, sin oxígeno, sin vida, caudal de basura, símbolo crudo de Colombia. Similar muerte fluye por el río Magdalena, el más grande del país, donde desemboca el anterior. O el río Conveima, donde flotan botes de icopor y botellas plásticas de bebidas gaseosas de los paseos familiares felices tras el horror del encierro por la pandemia del virus. Este espíritu despectivo, destructivo e inferior es el mismo que dibujaba el caricaturista argentino en sus viñetas. Quino no ha muerto, vive en nuestra memoria. Yo seguiré su ejemplo, haciendo caricaturas de una caricatura. Nada más grotesco que asomarse a la ventana del mundo, por ejemplo, en una ciudad gris de este país de engaños verdes. Porque sin generalizar, el ser humano es una basura, la peor de las pestes. Postdata. Me asomo a la ventana, veo un aviso que dice: prohibido arrojar basuras en este lugar, multa 500.000 pesos. Sale una vecina con una bolsa negra de basuras, me mira, calcula, apunta y arroja la bolsa sobre el cartelito. Esta vuela sobre los guaduales que lloran al ver cómo cae la bolsa de mierda al río La Pioja. Y ella sonríe, aunque todo apesta. La bolsa de excrementos y desechos eran los valores, la honestidad, la moral de Colombia la falaz. Luce satisfecha mientras ríe con los ojos de batracio y se aleja hasta cargar a su niño en los brazos. Parece un renacuajo paseador. No obstante, es su bendición. Van a ver una telenovela retransmitida sobre narcos. Con suerte, este seguirá su ejemplo aquí y ahora, en el país más feliz del mundo. Amén. Por Víctor Hugo Osorio Céspedes Ibagué, 10 de octubre de 2020. Muchas gracias. Eso es todo. Hasta la próxima.